todos ustedes, hermanos, hermanas, laicos, laicas y también hermanos diáconos permanentes y hermanos que están en proceso de su formación para el diaconado. Al igual que la semana pasada, Fray Germán está por ahí. A ver, él nos hará alguna introducción previa. Sí, ahí está. Tiene la palabra, mi hermanito. Bueno, bienvenidos hermanos laicos, aquí desde la parroquia San Vicente Ferrer, frailes dominicos en Santiago de Chile. Para mí es un honor volver a presentar a mi querido, estimado hermano Fray José Gabriel, y ya que nos acompaña, pues que nos dirija hoy una segunda charla, y de antemano agradecerle por este espacio que está haciendo, por este espacio que nos está brindando a nosotros como colombianos y a toda América Latina. Para nosotros es una alegría, Fray José Gabriel. Bienvenido, hermano, y te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Les pido excusas por mi demora. Hoy vengo corriendo contra reloj porque resulta que hay toque de queda en Bogotá esta noche. Y yo estaba en la universidad, así que por poco me quedo atrapado en la rectoría de la universidad sin poder salir, pero finalmente logré escaparme un poco de los rigores del toque de queda que se impuso en Bogotá esta noche. Vamos a estar prácticamente como en cuarentena desde esta noche hasta el lunes en la madrugada. Todo el mundo encerrado en su casa por cuenta del COVID-19. Ya es el segundo fin de semana que nos ponen en un ritmo más o menos parecido. Yo supongo que ustedes en Chile estarán viviendo una situación más o menos similar, pero aquí las UCI se han llenado mucho, sobre todo aquí en Bogotá, y la cosa está un poquito complicada. Entre otras cosas, les pido también una oración por un hermano nuestro de aquí de nuestro convento que está justamente en una unidad de cuidados intensivos, el padre Jaime Valencia. Ha estado muy delicado de salud en estos días y pues ahí estamos tratando de orar por él para que salga adelante. Pero también me uno en oración a todas las necesidades de ustedes, de sus familias, de sus seres queridos, para tratar de vivir con la mayor serenidad posible esta situación tan compleja que está viviendo la humanidad en este momento. Les prometo que no voy a demorarme tanto como hace 8 días, porque el tema de suyo era más bien extenso. El de hoy es un tema amplio, no es un tema breve, pero tampoco es un tema extensísimo. Yo les había propuesto que diéramos como 3 pasos a lo largo de 3 jueves. El jueves pasado tuvimos la oportunidad de acercarnos al tema de la diaconía de Jesús, que es un tema apasionante porque no podemos nosotros hablar de un ministerio ordenado en la iglesia como lo es el diaconado si no hablamos primero de la diaconía. Pero ya hoy vamos a entrar más propiamente en el tema del diaconado como tal. Entonces voy a tratarles 2 temas. El primero de ellos es el tema de la vocación diaconal. ¿En qué consiste esa vocación? Y en segundo lugar, les voy a hablar de la espiritualidad diaconal, es decir, cómo se vive ese tema de la espiritualidad diaconal, que es un tema no menos interesante que el primero. De donde yo quisiera realmente comenzar en este jueves, en esta noche de jueves, es de una curiosidad. La curiosidad es que este tema del diaconado a mucha gente no le interesa. Digamos que la iglesia que ha promovido el diaconado, sobre todo después del Concilio Vaticano II, voy a ser un poco fuerte, pero voy a ser directo en esto. La iglesia se ha centrado demasiado en el tema de las vocaciones sacerdotales.
Entonces el sacerdocio, la vida sacerdotal, oremos por las vocaciones para el sacerdocio y también para la vida religiosa y por los laditos. Pero resulta que la vocación al diaconado es muy diferente de la vocación al sacerdocio. Es otra cosa, totalmente distinta. Y esto de entrada ya nos pone de presente una pregunta muy curiosa que es muy importante de hacer. ¿Qué tan diferente es el diaconado del sacerdocio si ambos reciben un sacramento que se llama el sacramento del orden? Esa es suyo, es una pregunta teológica, pero esa discusión se las voy a dar dentro de 8 días, que vamos a hablar propiamente de teología del diaconado y de teología del ministerio ordenado en la iglesia y de los ministerios, un tema apasionante. Pero hoy vamos a hablar de diaconado, porque creo que es un tema del que seguramente todos los que estamos aquí hemos oído hablar, pero no siempre hemos tenido la oportunidad de entender, de comprender, de profundizar realmente esto de qué se trata. Voy a tratar de compartirles pantallas, si ustedes me lo permiten. A ver, ¿yo cómo hago aquí para compartir pantalla? Ustedes me dicen si están viendo o si no están viendo. ¿Sí están viendo allí? ¿Sí? Sí. Voy Sí, Fray, ya se ve. a abrirla un poquito más. Voy a abrirla un poquito más. A ver. ¿Ahí ya la están viendo? ¿Están viendo la pantalla completa o están viendo 2 cuadritos? ¿Están viendo 2 cuadritos? Ahí hay 2 cuadritos, Fray. Listo. Entonces, aquí, ¿qué están viendo? Ahí se está Una viendo sola, una sola pantalla, Fray. Ahora sí. una sola pantalla. Perfecto. Ok, listo. Entonces, voy a pasarme por aquí y vamos a entrar un poquito en materia en este caminar que hemos querido construir. Diaconado, ministerio, servicio, para hablar hoy de la vocación diaconal. La vocación diaconal. Y para hablar de la vocación diaconal, voy a hablarles de 3 cosas diferentes entre sí, que parecieran ser lo mismo, pero que no son lo mismo. La primera es el ministerio ordenado. La segunda, el orden diaconal. Y la tercera, el diaconado permanente. Ustedes dirán, pero eso suena como a lo mismo. ¿Cuál será como la diferencia de eso? Tan raro. Bueno, pues vamos a tratar de verlo un poco y vamos a tratar de identificar de qué se tratan esas diferencias, ¿ok? Vamos a hablar en primer lugar del ministerio ordenado. Voy a irme a un número del Concilio Vaticano II, que es el número 18 de la Lumen Gentium, un número muy importante que dice de esta manera: para apacentar al pueblo de Dios y a acrecentarlo siempre, Cristo, perdón, que me devolví, Cristo, Señor, instituyó en su iglesia diversos ministerios ordenados, dirigidos al bien de todo el cuerpo. Entonces ya hay varios ministerios ordenados. Vamos a ver cuáles son. Pues los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos. El que recibe ese ministerio está al servicio de los demás, a fin de que todos cuantos pertenecen al pueblo de Dios y gozan, por tanto, de la verdadera dignidad cristiana, tendiendo libre y ordenadamente a un mismo fin, lleguen a la salvación. Así que esto se enfoca a un mismo fin, el ministerio ordenado se enfoca a un mismo fin, que es la salvación del ser humano, la salvación de las almas. Pero ¿cómo sucede esto? Vamos a irlo viendo. Cito ahora el número 1581 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice lo siguiente: el sacramento del orden configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento a Cristo en favor de su iglesia. Por la ordenación recibe la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la iglesia, en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Pero este número, les cuento que el Papa San Juan Pablo II lo cambió, le hizo un pequeño cambio. Yo ahí les pongo ese cambio en latín.
Aveo Cristo episcopi et presbytere missionem et facultatem agendi in persona Christi capiti accipiunt diaconi vero vim populo Dei serviendi in diaconie liturgie verbi et caritatis. Eso es un cambio muy interesante en el cual le cambia de alguna manera el formato, no es que se lo cambie, sino que identifica que es diferente del ministerio de los sacerdotes. Esto es muy importante. San Juan Pablo II precisó este número del Catecismo, 1581, para mostrar cómo el ministerio diaconal es ciertamente un ministerio ordenado, pero es diferente del ministerio sacerdotal. Esto ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante con alguna calma. Entonces, el acto sacramental de la ordenación va más allá de una simple elección, va más allá de una designación, de un encargo, de una institución de parte de la comunidad. Es decir, el ser ordenado, los que recibimos la ordenación, no lo hicimos simplemente porque no es que nos llamaron a que lo hiciéramos, no. Hay algo más grande, va más allá. Ese más allá tiene que ver precisamente con un don de Dios, con algo que Dios concede de manera especial a algunas personas. ¿Qué concede? Dios confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer una potestad sacra que solo puede venir de Cristo mediante su iglesia. Entonces, las personas que reciben el ministerio ordenado, pues solo lo pueden recibir por la gracia del Espíritu y solo lo pueden recibir como una potestad puesta al servicio de los demás a través de la iglesia misma. Es decir, es la iglesia la que confiere justamente esto. Y se actúa con la autoridad de Cristo, no con la propia. Por eso los curas y por eso los obispos y los diáconos no podemos ser mandones, porque no estamos actuando en nombre de nuestra propia autoridad, sino de la autoridad de Cristo. Y es en ese sentido en el cual esa autoridad de Cristo tiene que estar marcada o tocando nuestra propia vida. Por eso deben estar autorizados y habilitados por parte de Cristo. Esto es un texto muy bonito. Ahora bien, ese ministerio ordenado, mis queridos amigos, tiene tres formas. Esto, quienes hemos estudiado teología, pues lo sabemos muy bien, puede resultar repetitivo, pero para todo el pueblo de Dios es muy importante tener en cuenta esta diferencia. ¿Por qué? Porque realmente nos ayuda a entender la diversidad del mismo ministerio del orden. El mismo ministerio ordenado tiene 3 grados que son distintos entre sí. El de los obispos, el de los presbíteros o sacerdotes que llamamos, y el de los diáconos. Entonces, el sacramento del orden se puede recibir en 3 grados diferentes, 3 grados distintos. Cada uno de ellos tiene una función. Por ejemplo, los obispos presiden a la comunidad y a ellos los presbíteros y los diáconos les prestan su ayuda como maestros de doctrina, como sacerdotes del culto sagrado y como ministros de gobierno. Ahora bien, esa naturaleza sacramental del ministerio eclesial, que lo podemos desempeñar todos porque el ministerio eclesial se vincula con el bautismo, hace que a ese que recibe ese sacramento, le sea intrínsecamente ligado el carácter del servicio. Yo creo que ustedes han escuchado alguna vez en su vida que hay sacramentos que imprimen carácter. Lo han escuchado, ¿es correcto? Entonces, esos sacramentos que imprimen carácter, pues sabemos muy bien cuáles son. El bautismo imprime carácter, la confirmación imprime carácter, el sacramento del orden imprime carácter. ¿Qué quiere decir eso? Que usted los puede recibir solo una vez en la vida y para siempre. Solo una vez y para siempre. Queda usted marcado de por vida con ese sacramento. Eso fue lo que pasó con nuestro bautismo, con el bautismo de ustedes y el mío, y eso fue lo que nos sucedió a quienes fuimos ordenados. No podemos nosotros ni desdecir de ese sacramento, ni podemos tampoco sacárnoslo ya de la vida,
ni podemos volverlo a recibir. Como sí podemos volver a recibir la comunión y sí podemos volver a recibir, por ejemplo, el sacramento del matrimonio. Quien enviudó puede volverse a casar. Los enfermos pueden recibir la unción de los enfermos varias veces. ¿Se dan cuenta ustedes? La penitencia hay que confesarse frecuentemente. Pero los que imprimen carácter se reciben solamente una vez. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque imprime un sello en el alma para siempre. Para siempre. No hay posibilidad de que ese sello Dios te lo saque del alma. Eso pasó con nuestro bautismo, como les digo, y también pasa con nuestra ordenación. Entonces, ¿cuál es el sello del alma que se le imprime a un diácono? El sello del servicio. Dedicado hasta su muerte a servir. Hasta su muerte. Hasta el final de sus días. Y en ese sentido, los ministros son siervos de Cristo, dice el mismo San Pablo en la carta a los romanos. Entonces, el sagrado ministerio posee además un carácter colegial y un carácter personal. Carácter colegial significa, hay otras personas igual que yo que recibieron ese sacramento y de alguna manera eso nos vincula a unos con otros. Pero también recibe un carácter personal. Por ejemplo, si el diácono, que puede ser casado, recibe el sacramento del orden, lo recibió él, no lo recibió su esposa. Y esto es muy importante, ahora les voy a contar por qué. Porque ahí hay una manera importante de leer esa vocación tan particular dentro de la iglesia. Entonces, de la mano de esta idea, tenemos también nosotros que identificar cómo hay un orden particular o hay unos ministerios ordenados que son diferentes. Vamos a hablar ahora solo de uno de ellos, que es el orden del diaconado. Ese orden del diaconado está documentado desde tiempos apostólicos. ¿Por qué lo digo? Me parece muy importante decirlo, porque ese diaconado no se lo inventó la iglesia. Ese diaconado está en la Biblia. Está en la Sagrada Escritura, está en el Nuevo Testamento. Hay por lo menos cuatro textos del Nuevo Testamento que hablan concretamente de ese ministerio. Y si lo habla la Biblia y lo dice el Nuevo Testamento, pues eso es de inspiración divina. Eso es de revelación divina. Y nosotros no podemos resultar diciendo que eso no es importante, o que eso no valga la pena, o que eso no hay que tenerlo en cuenta. Eso es de inspiración divina. Muy importante hacer ese comentario. Y en ese sentido, el orden de los diáconos está documentado desde tiempos apostólicos. Se reconoce un inicio de ese diaconado en un texto muy bonito, que es el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los versículos 1 al 7, en el cual los primeros apóstoles necesitaban de quienes les ayudaran a cumplir su tarea, a cumplir esa función que ellos habían recibido de servicio. Entonces los apóstoles buscaron quienes les ayudaran en esa tarea de servir y así aparecen los primeros 7 servidores relatados por este libro de los Hechos. Ha habido toda una discusión teológica a lo largo de mucho tiempo preguntándose si estos eran los diáconos o no eran los diáconos. Pero es que esa pregunta no es del todo importante, porque así como podríamos decir, a ver, ¿estos eran los diáconos o no eran los diáconos? También podríamos decir, ¿esos apóstoles entonces son los obispos de hoy o no son los obispos de hoy? Entonces miren ustedes cómo realmente estamos hablando de la arqueología de la iglesia, de cómo comenzaron las cosas al inicio de la cristiandad, que comenzaron sin duda de una manera muy diferente a como nosotros las vemos y las entendemos hoy en día. Pero eso está bien, es la historia que va marchando, es la historia que va progresando. Entonces se reconoce un inicio, pero también San Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1, saluda a estos personajes. Le da un saludo a los episcopos y a los diáconos que vivían justamente en esa ciudad de Filipos, que era la ciudad más lejana de Europa, pero era también la ciudad más cercana de Asia.
Y en ese sentido, digamos que fue por donde empezó a entrar la fe católica en Europa, por la ciudad de Filipos. Y esa ciudad de Filipos estaba muy bien organizada en aquella época. Tenía unas comunidades muy bien armadas. El cristianismo entró ahí muy bien y ahí había como unos organizadores de la comunidad que eran los episcopoi y los diaconoi. Y esos personajes pues estaban justamente como coordinando la vida de la comunidad. Entonces Pablo los saluda. Y ese saludo es muy importante para comprender los ministerios de la iglesia. Ese simple saludo de Pablo, que sucedió por allá como por el año 46 de nuestra era, es muy significativo. ¿Por qué? Porque deja en claro que esos dos personajes eran diferentes. Los episcopoi eran diferentes de los diaconoi. Y los saluda por aparte. Le mando saludos a su papá y a su mamá. Pues su mamá no es su papá y su papá no es su mamá. Eran distintos. Y también Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13, describe cuáles son las cualidades que ese personaje llamado diácono debía de tener. Ya lo había hecho unos versículos antes, definiendo cuáles eran las cualidades de ese episcopo, las que el episcopo debía tener, y después describe las que los diáconos debían tener, lo cual confirma que para Pablo era diferente quiénes son episcopoi y quiénes son diaconoi. No son la misma cosa. Ahora les voy a contar a ustedes otra cosa que es muy importante, y es que en algunos textos de Pablo trata, en cambio, de la misma forma a los episcopoi y a los presbiteroi. A los episcopos y a los presbíteros los trata de manera similar, dando a entender que estos sí son más o menos lo mismo. Esto es muy importante para más adelante. Pero por eso lo destaco porque me parece significativo. Por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Gálatas, él saluda a los presbiteroi y prácticamente es la misma manera de saludo y de tratamiento de los episcopoi. Estos eran exactamente lo mismo. Utilizo el término griego, pero son los episcopos, presbíteros y diáconos. Entonces, su ministerio, ese ministerio de los diaconoi, de los diáconos, de aquella época del mundo griego, de aquella época de los orígenes de la cristiandad, esos hombres, su ministerio siempre fue tenido en gran honor dentro de la iglesia. Mucho honor. Era un ministerio realmente importante dentro de la iglesia y ellos lo desempeñaban de esa manera. Entonces, vale la pena recordarlo porque algunos de los padres de la iglesia lo destacan. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía. Y cuando hablamos de San Ignacio de Antioquía, hablamos del primer siglo de la cristiandad. Es uno de los padres de la iglesia más antiguos que existen. Decía San Ignacio de Antioquía, una iglesia sin obispo, presbítero y diácono es impensable. Como quien dice, no debe faltar ninguno de los tres. En una iglesia bien organizada, no debe faltar el obispo, no debe faltar el sacerdote y no debe faltar el diácono. Decía San Ignacio de Antioquía. Y también decía que el ministerio del diácono no es sino el ministerio de Jesucristo. Es Jesucristo mismo servidor, el cual antes de los tiempos estaba en el Padre y ha aparecido al final de los tiempos. Es decir, esa vocación de ese diácono es una manera de reconocer cómo es Jesús. Miren ustedes qué interesante este comentario, que quiero destacarlo porque vale la pena hacerlo. Es decir, nosotros podemos ver el rostro de Cristo en el obispo. Podemos ver el rostro de Cristo en el sacerdote. Y podemos ver el rostro de Cristo en el diácono. Claro, también lo podemos ver en el laico, en el bautizado. Claro que sí. Pero como estamos hablando de ministerio ordenado, podemos ver el rostro de Cristo en todos tres. Eso sí, los podemos ver de manera diferente. Y es a eso justamente a donde nos vamos enfocando para poder entender en qué consiste este orden del diaconado. Así que hay que decir que este diaconado floreció
hasta el siglo V en Occidente, y después conoció una lenta decadencia. Empezó a venirse a menos por muchas razones y terminó por permanecer como un estado transitorio hacia la ordenación sacerdotal. Digamos que el diaconado nunca desapareció, pero el problema es que se volvió un ministerio de tránsito. ¿Qué significa de tránsito? Que para poder llegar aquí, yo tengo que pasar por aquí. Para poder llegar de la condición laical al sacerdocio, yo tengo que pasar por el diaconado. Lo volvieron un ministerio de tránsito desde el siglo VI de la cristiandad. Imagínense ustedes, cuando el Concilio Vaticano II restaura el diaconado, lo restaura más de 14 siglos después de haber sido, digámoslo así, finiquitado como un ministerio permanente o estable. Entonces, el Concilio de Trento incluso pidió que se restableciera, pero esto no fue puesto en marcha. Digamos que esa orden que dio el concilio, como decimos aquí en Colombia, se la pasaron por la faja, se la pasaron por la galleta, decimos aquí. Eso no es grosero, ¿no? Aquí no es grosería. Entonces, es muy importante recordar esto, porque cuando el Concilio Vaticano II determina que se restablezca ese ministerio ordenado, lo hace con unas palabras muy puntuales, que son las que nos dice el número 29 de la Lumen Gentium. Se podrá restablecer el diaconado como grado propio y permanente de la jerarquía. Podrá ser conferido a varones de edad madura, aunque estén casados, y también a jóvenes idóneos para quienes debe mantenerse en firme la ley del celibato. ¡Ojo! Miren qué interesante. La Iglesia restaura en el Concilio Vaticano II un ministerio ordenado, es decir, recibe el sacramento del orden, pero puede ser una persona casada, puede ser un hombre casado, como si estuviéramos en la Iglesia de Oriente. Una maravilla, porque eso abre un montón de puertas y una manera distinta de ser y de pensar de la Iglesia que el concilio es capaz de generar. Entonces, en ese contexto, aparece una nueva forma de recibir la ordenación. Un hombre casado puede recibir el sacramento del orden en el grado de los diáconos. Pero claro, estas normas del concilio necesitaban como una explicación, una aclaración. Entonces, San Pablo VI escribió la Carta Apostólica Sacrum Diaconatus Ordinem el día 18 de junio del año 1967 para definir las reglas generales como eso debía funcionar. Y después, en el año 1968, escribió la Constitución Apostólica Pontificalis Romani Recognitio, precisamente para definir cómo iba a ser el rito para conferir esas órdenes sagradas. Y después, una carta muy importante que escribe el 15 de agosto de 1972, la Carta Apostólica Ad Pascendum, para definir cuáles son las condiciones para admitir a ese ministerio diaconal en la Iglesia a los hombres casados o jóvenes que quieran acceder a ese sacramento. Entonces ahí, digamos que se regula, se reglamenta todo el sistema del orden del diaconado. Ya San Juan Pablo II pone también su cuota porque en el Código de Derecho Canónico del 25 de enero del año de 1983 aparece ese nuevo código y ahí aparece una normativa de la Iglesia que recoge todo lo anterior, pero también las conferencias episcopales, es decir, las conferencias de obispos de cada país van creando sus directorios y otros documentos. Por ejemplo, en Chile hay un directorio para el diaconado en Chile. Por ejemplo, en México hay un directorio para el diaconado en México. Por ejemplo, en Colombia hay un directorio para el diaconado en Colombia. Por ejemplo, en Canadá hay un directorio para el diaconado en Canadá. Entonces, cada país va construyendo sus normas según la particularidad de esa iglesia local. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Es muy interesante porque el ministerio diaconal puede ser muy variado según el contexto
sociocultural en el cual se encuentre. Entonces, entre los diáconos pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Alemania hay diáconos permanentes casados que son doctores de teología y dictan clases en las universidades porque son grandes académicos. Y también tenemos, por ejemplo, nosotros, en lugares como Chiapas, en México, un diaconado totalmente indígena que está enfocado en las costumbres indígenas de esa región concreta de ese país. Así que el diaconado puede ser muy variado, puede ser muy diferente. ¿Por qué? Porque va de la mano de un directorio nacional del país donde está y que le permite ser pues muy distinto en muchas cosas en la realidad y el contexto de ese país. Es un dato bien interesante. Ahora bien, vamos a hablar no solo de un diaconado, porque ya sabemos que hay un diaconado, hay dos clases o dos formas del mismo diaconado. La primera de ellas es un diaconado transitorio que se recibe para ser ordenado sacerdote. Pero hay otro diaconado que se llama el diaconado permanente. Y ese diaconado permanente se recibe de manera permanente. No se recibe para ser ordenado sacerdote, sino que se recibe para permanecer en esa vocación concreta del servicio humilde desde la condición en la cual tú te encuentras en este momento, que puede ser la de un hombre casado, que vive con su familia, que tiene sus hijos, que además trabaja en una empresa o es profesor en una universidad o en un colegio o tiene sus negocios o incluso podría hasta ser un político, porque eso no está prohibido en el derecho. Entonces, es una vocación muy particular y muy interesante y por eso el orden del diaconado no debe ser considerado como un puro y simple grado de acceso al sacerdocio, sino como una vocación única, auténtica, muy particular. Y este, yo digo, es uno de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II, porque se enfoca sobre todo en la revitalización de las comunidades cristianas. Imagínense, por ejemplo, una comunidad en la cual pues hay escasez de sacerdotes, pero hay algunos diáconos permanentes que viven allí y que pueden acompañar la vida cristiana de esa comunidad. Claro, dentro de lo que ellos pueden hacer y de lo que no pueden hacer, porque son funciones diferentes las que tiene el sacerdote con las que tiene el diácono, pero pueden acompañar en la fe, en la vida de una comunidad. Entonces, se enfoca en esa revitalización de las comunidades cristianas y se constituye en un importante enriquecimiento para la misión de la Iglesia. Así lo decía San Juan Pablo II, que decía literalmente esto: una mayor y más directa presencia de los ministros de la Iglesia en los distintos ambientes de la familia, del trabajo, de la escuela, además de las estructuras pastorales ya existentes. Pero también, como nos lo dice la Lumen Gentium 29, es un ministerio conveniente y útil, sobre todo en los territorios de misiones. Hay muchos lugares en los cuales se necesitan evangelizadores comprometidos que hagan parte de la vida de esa comunidad, que estén inmersos en esa comunidad. Los diáconos pueden hacer eso. Y ese ministerio está destinado a hombres que en la iglesia son llamados a un ministerio verdaderamente diaconal, tanto en la vida litúrgica y pastoral como en las obras sociales y caritativas. Entonces, en este sentido, miren ustedes cómo realmente estamos ante una vocación muy novedosa, muy creativa, una vocación que mucha gente en la iglesia no conoce. Entonces, alguien alguna vez me preguntaba, oiga, ¿y ese tema del diaconado, eso no es necesario? Eso se lo he oído hasta obispos. Y le he tenido yo que decir a más de un obispo, monseñor, ¿usted qué concilio estudió? Porque es que resulta que el diaconado viene relatado en el Concilio Vaticano II. ¿Usted qué eclesiología fue la que aprendió? Y eso también a veces hay que decírselo a nuestros queridos hermanos sacerdotes, porque a veces también nos pasamos un poquito por la cabeza, por la faja, como se diría popularmente, esa gran realidad de la vida de la iglesia. Pero si ustedes me lo permiten y me regalan unos minuticos más, yo continúo para
poder entrar un poco más en cuál es la esencia de esa espiritualidad. Porque es una espiritualidad muy linda, única. Es una espiritualidad de servicio, es la espiritualidad del servidor. Qué importante que nosotros sepamos que en la iglesia las cosas son más amplias de lo que uno se imagina. Que en la iglesia hay este tipo de opciones de vocación que son tan valiosas y tan importantes como uno pensaba que no podían existir. Y sí, resulta que sí existen. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartirles pantalla nuevamente. Padre Adrián, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Me regala unos 15 más? ¿Sí? ¿Puedo? Pues sí, tiene 15 más. Y además luego el tiempo de las preguntas y respuestas. Gracias. Sí, bueno, entonces voy a tratar de respetar el tiempo que me dieron para que podamos interactuar sobre este tema, porque este es un tema realmente fascinante, es un tema muy lindo en el cual tenemos realmente muchas cosas buenas que aprender. Entonces, permítanme, voy a volverles a compartir pantalla para que entremos ahora en un segundo momento que me parece muy significativo que podamos entrar, que es el de la espiritualidad diaconal. ¿Están viendo ustedes ahí ya la pantalla abierta? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Sí, Fray, ya está viéndose ahí bien. ¿Está viéndose? Ok. Sí, señor. ¿Están viendo una o dos imágenes? Dos cuadritos, Fray. Dos cuadritos. Vamos a pasar a ver solamente una. ¿Ahí ya están viendo solo un cuadro? Listo, Fray, sí, señor. Listo. Bueno. Vamos a mirar un poco algo sobre la espiritualidad diaconal, porque resulta que ese ministerio tan particular dentro de la iglesia tiene también una espiritualidad propia, que es muy bonita. Les voy a contarles rápidamente 5 cosas sobre esa espiritualidad diaconal. La primera es un poco el contexto histórico actual. La segunda, el tema de la santidad, cómo un diácono se vuelve santo, cómo puede alcanzar la santidad. ¿Cómo se relaciona ese diácono con los otros grados del orden? Es decir, ¿cómo se relaciona el diácono con el obispo y con el sacerdote? Los medios que tiene para crecer en esa vida espiritual y esa espiritualidad diaconal y estados de vida. Entonces, hablemos primero del contexto histórico actual, si ustedes me lo conceden. En primer lugar, la iglesia en el mundo, aquí y ahora, pero siempre peregrina, vive y anuncia el evangelio en una historia concreta. La iglesia tiene el mundo ante sí, tiene la familia humana de frente para poderla llevar hasta Dios. ¿Cómo va a ser la iglesia para poder llevar la familia cristiana hasta Dios? ¿Cómo va a ser la iglesia para llevar a esa comunidad de creyentes? Pues para hacer ese ejercicio, entonces aparecen vocaciones dentro de la misma. Y por eso el diácono debe tener presente esta realidad para su vida y para su ministerio, porque la forma que él tiene de ayudarle a la iglesia la tiene él, no la tienen los demás. Así como también en cada otra vocación, por ejemplo la nuestra, la vida religiosa, los que somos religiosos lo vivimos de esa manera, de una manera nuestra y muy autónoma, pues también sucede lo mismo con los diáconos. Ahora bien, entonces, por esa razón, ese diácono tiene que conocer la cultura, tiene que conocer las aspiraciones y los problemas de su tiempo, y está llamado a ser signo de Cristo en contexto. Miren, esto es muy importante. La vocación del diácono es una vocación de contexto. Tiene que estar realmente contextualizada en una realidad. Por eso ese personaje que vive en su propia comunidad, en su propio barrio, cerca de su familia, ese contexto es muy importante, porque él está llamado a ser signo de Cristo vivo allí. No sucede así, por ejemplo, con los sacerdotes que nos mandan de un lado para el otro. El diácono no es para andarse trasteando de un lado para el otro. Eso no significa que no pueda ser misionero, pero es distinto en lo uno y en lo otro. Y está llamado también a interpretar los signos de los tiempos a la luz del evangelio. Por eso debe estar en comunicación con una generación concreta de personas para poder responder sus preguntas sobre la vida presente, sobre la vida futura, su relación con ambas. Es decir, tiene que ser un hombre contextualizado. Por eso les decía, el diaconado es una vocación de contexto.
porque ese ser humano tiene que estar especialmente contextualizado para responder a las preguntas de su tiempo en ese contexto concreto en el cual él se encuentra. Por eso es una vocación universal a la santidad, y la vocación suya tiene su fuente en el bautismo, que es la raíz sacramental. Es decir, este sacramento se conecta con el bautismo. Y es en el bautismo donde todos nosotros somos hijos, somos hermanos, donde participamos de la naturaleza divina. Por eso el orden confiere una nueva consagración que genera como un envío de servicio a ese pueblo de Dios. Y por eso es una vocación a la santidad, porque la espiritualidad diaconal encuentra su fuente desde ese hecho en la gracia sacramental del mismo diaconado. Es decir, este personaje que fue llamado a vivir esa vocación, ese personaje en concreto, tiene una manera propia, una gracia que recibió él que es distinta de los sacerdotes, distinta de la de los obispos, distinta incluso del laicado, porque él, aunque se mantiene en la condición laical, ya no es un laico, ya es un ministro ordenado con una gracia sacramental propia que él vive. Y esta gracia lo compromete en la entrega de toda su persona a Dios y a su pueblo. Por eso diaconado en su ser íntimo significa espíritu de servicio. Ese es realmente el eje, ese es el quicio de la espiritualidad del diaconado, el espíritu de servicio, el ser yo capaz de dedicarle mi vida al servicio a la humanidad, al servicio a los demás. Por eso esa figura del lavatorio de los pies que ustedes recuerdan que yo la refería la semana pasada, es tan referencial para el ministerio diaconal porque es clave para poder entender de qué es de lo que se trata ese ministerio. Entonces, avanzando dentro de esta línea, hay que decir que al estilo de Cristo, el Hijo del Hombre, recuerden el texto de Mateo. Ya yo les dije de dónde viene este texto de Mateo. Viene del diálogo de Jesús con la madre de los hijos del Zebedeo. Y entonces el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Ese es un eje fundamental del ministerio diaconal. Entonces, cuando lleva a cabo adecuadamente esos encargos que le son confiados, él le da cumplimiento a esto. ¿Por qué? Porque el sacramento y el orden del diaconado no son para dar órdenes, sino para recibirlas. Miren lo que les digo. Es un ministerio de humildad, para recibir órdenes. Miren cómo se los escribo claramente. Los encargos que le son confiados. ¿Por qué? Porque está al servicio del que tiene como carisma dar órdenes, que es el obispo. Entonces él está a su servicio, claro, esas órdenes las debe dar desde la acción del Espíritu, no desde su capricho particular, pero es en ese contexto en el cual sucede esto. Por eso él debe acoger con gratitud la invitación al seguimiento. Esta vocación de santidad tiene también el deber de cultivar durante toda su vida ese carácter que ha recibido. Ya saben ustedes cuál es ese carácter. Es el carácter del servidor. Y por eso la santificación para él, que es un compromiso de todo cristiano, está conectada con el servicio. El diácono es un llamado a vivir santamente por cuenta de su vida bautismal, pero también por algo transversal a todo el sacramento del orden, porque el servicio no es solo del diácono, el servicio es de todos los que recibieron la ordenación o la recibimos, pero él lo prefigura. ¿Qué significa que lo prefigura? Significa que él muestra cómo es que es eso. Él muestra con su vida cómo es que hay que servir. Esa es su gran vocación. Esa es su especificidad y esa es su gracia. Por eso santidad para él es seguir a Jesús en una actitud de servicio humilde que afecta y modela toda su manera de pensar y de actuar. Servidor humilde. No es simplemente servidor público.
o servidor del poder. No, es servidor humilde. Servicio en humildad. Clave fundamental de ese ministerio que a mucha gente no le gusta. Por eso les decía yo a ustedes hace 8 días que ese tema de la humildad, nosotros hablamos cosas muy bonitas, pero podemos de pronto entenderlo de manera equívoca creyendo que la humildad es una minusvalía, y no lo es. Entonces él es siervo de Dios en los propios hermanos. Él es servidor de Dios para la gente. Es una persona puesta para la comunidad al servicio de los demás. Pero resulta que, como yo les decía, ¿cuántos grados hay del sacramento del orden? Hay 3. 3 grados del sacramento del orden. Episcopado, obispos, presbiterado, sacerdotes, y diaconado, diáconos. Esos 3 grados del sacramento del orden se relacionan entre sí, porque tienen cosas muy diferentes, pero también tienen cosas en común. Cosas en común, porque ese orden es esencialmente relacional. Entonces, la vida espiritual del diácono debe desarrollar y profundizar esa triple relación de Cristo con la iglesia y con la salvación del hombre. Entonces, digamos que el obispo tiene también en su haber la función del gobierno como un elemento muy característico. El sacerdote, la función de la santificación como algo muy característico, y el diácono, la función de la caridad como algo muy característico. Miren ustedes cómo 3 características que no significa que los otros no las tengan, pero cada uno prefigura esa característica ministerialmente de una manera distinta. Entonces, la vida espiritual del diácono debe desarrollar y profundizar esa triple relación con Cristo, con la iglesia y con la salvación del hombre, pero también en relación con los otros grados del orden. Ha de ser testigo de la naturaleza comunional de la iglesia. Así que el diácono no solo le debe mostrar el servicio a los laicos, sino también al obispo y también al sacerdote. Y debe ser un servidor en esa línea completa. Esa relacionalidad es también mucho más amplia. ¿Por qué? Porque también incluye la relación con Cristo. Debe despojarse de sí mismo como lo hizo Cristo. Ha de reconocerlo a Él como camino, verdad y vida, y su actividad ministerial es un signo del seguimiento de Jesús en toda su diaconía. Él dibuja eso con claridad para la gente. Por eso debe ser como Él, obediente al Padre. Es un rostro importante de Jesús. Y también se relaciona con la iglesia. Y a eso debemos decir que suma el rito de la ordenación que pone de relieve esta ordenación. Por eso la ordenación diaconal resalta un aspecto muy importante, y es que comunica la participación del pueblo en la diaconía de Cristo. Y está llamada al compromiso con la iglesia, y esto también se manifiesta en la comunión jerárquica, porque el diaconado o el diácono participa de la jerarquía de la iglesia. Ese es otro tema largo para tratar, no me voy a detener en él, pero es muy importante. También en esa relacionalidad se relaciona con la salvación del hombre en Cristo, tiene como destinatario el hombre, está destinado a servir a sus hermanos, sobre todo a los más necesitados de salvación. Pero esto es lo que lo salva a él mismo. Y por eso debe contar con una inclinación natural al servicio de los demás, y esta es una condición humana previa al diaconado mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que usted se ordene para empezar a servir. El que se ordenó de diácono, se ordenó porque ya traía una historia de servicio previa en la cual descubrió que Dios lo llamaba a algo más. Esto no es que yo me quiero ordenar porque yo quiero servir, no, porque yo soy servidor y vengo sirviendo durante varios años a la iglesia, me pienso, ¿será que Dios me llama a esa vocación de servicio? Ese es el camino de identificar una vocación diaconal. Pero hay unos medios también para esto. Y en este sentido, la vida espiritual es muy importante. Imagínense una persona dedicada totalmente a servir y a servir humildemente.
tiene que tener una espiritualidad muy fuerte, muy sólida. Y en este sentido, su seguimiento de Cristo tiene que ser algo realmente fascinante. Y por eso debe saber permanecer en una disciplina espiritual de vida. Un diácono requiere una vida espiritual sólida y consistente para poder seguir caminando en la vida matrimonial en la cual se encuentra, para poder seguir educando a sus hijos que tiene, para poder seguir trabajando en la actividad que realiza y además servir a la iglesia y hacer de su trabajo también un lugar de evangelización. Es una tríada: familia, trabajo, ministerio, en la vida de una sola persona. Difícil, es una vocación difícil, pero muy bonita y muy importante. Por eso, si está casado, pues la espiritualidad de su propio matrimonio es una fuente también de crecimiento, porque ese diaconado que él recibe no puede llegar a aplastar la vida matrimonial, sino a enriquecer su vida matrimonial. Y por eso el ministerio debe ser fuente de progreso de su vida espiritual. Debe atender al cultivo de esas virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ordenarse a la perfección de la vida, y eso evidentemente reclama que tenga que tener una vida virtuosa. Entonces, un diácono no puede andar haciendo trampitas, no puede llevar una vida acá y otra allá, no, tiene que llevar una vida virtuosa, la santidad de vida que contribuye a su vez a la eficacia de ese ministerio. Y por eso, miren ustedes, dentro de todos esos medios, él cuenta con unos ejes fundamentales de espiritualidad para conocer y ejercer el ministerio de la palabra, para servir en la liturgia. Ustedes los van a ver a ellos en los altares, revestidos con una casulla distinta que se llama dalmática, que existe desde los orígenes de la cristiandad, y los van a encontrar sirviendo a los pobres. Si ustedes no encuentran a un diácono sirviendo a los pobres, ese no es un buen diácono. Los diáconos siempre sirven a los pobres. Los diáconos siempre sirven humildemente en la liturgia, y los diáconos, óiganme esto, predican. Deben predicar la palabra de Dios. También deben tener una práctica sacramental frecuente, una buena vida de oración, deben amar profundamente a la Virgen María, y al igual que sucede con los sacerdotes, deben tener un director espiritual. Ahora bien, este diácono casado, porque puede ser casado y la mayor parte lo son, ha de vincular a su esposa a su vida apostólica de una manera serena, alegre, convencida. No es que la coja ahí el pelo, venga para acá que yo soy diácono, usted tiene que venir conmigo. No. Ella va voluntariamente, por cuenta de su misma vida de bautizada. Ella va voluntariamente porque comparte la vida de su esposo. Ella va por su cuenta. Ella no va presionada porque el marido se metió en cosas de la iglesia. Y en este sentido, debe haber iniciativas para que se profundice mucho más el diaconado en la vida de la familia. Por eso ese diácono casado también tiene a su base la santificación del amor de los cónyuges, la preocupación por la unidad matrimonial y el fomento de la oración en común como pareja y como familia. Es una familia que ora. Nosotros la llamamos en el argot popular una familia diaconal. ¿Pero qué es una familia diaconal? Una buena familia cristiana, fundamentalmente, en la cual se ora en familia, se comparte en familia. Y por eso hay que hacerse responsable de esa santidad de la vida de la pareja y de la familia, y la vivencia auténtica de un amor sacrificado y presente de manera solidaria en cada momento de la vida del otro. Ahora bien, ¿dónde juega la esposa en medio de todo esto? El diácono debe vincular a su esposa a su vida apostólica, como les decía hace un rato, de manera serena, alegre y convencida. Esa mujer que ven ustedes en esa foto se llama Montserrat Martínez. Su esposo se llama Aurelio y es diácono de la Arquidiócesis de Barcelona en España. Ella es una estudiosa del diaconado, tiene 2 libros escritos sobre ese ministerio y es una de las personas que más conoce el diaconado en lengua española. Y es la esposa de un diácono, por eso puse ahí la foto. Y somos amigos además. Debe haber iniciativas para que se profundice el diaconado en la vida de la familia, y por eso la esposa del diácono, que tiene que dar su consentimiento.
El diácono no puede ser diácono si la esposa no le da permiso. Oigan, si no le da permiso, él no puede hacer eso. Tiene que contar con el consentimiento de su esposa, pero también de su apoyo. De la familia del diácono casado está llamada a ser una familia cristiana. Esto quería comentarlo. Me excusan si me demoré 3 minutos más, mi querido padre Adrián. Pero aquí estamos y si tenemos tiempo de compartir algo sobre este ministerio diaconal, pues será un gusto para mí poderlo compartir. Pues Muchas gracias. muchísimas gracias, hermano, por su tiempo, por su generosidad. Si le parece y si usted tiene tiempo, tenemos unos 15 minutitos para dialogar, ¿sí? Les ruego por favor que quien va a intervenir levante la mano. Quien no, por favor, tenga apagado su micrófono, ¿sí? Si es posible. Entonces, quien quiera participar, levanta la manito y le damos la palabra. Quedaron todos patidifusos. Con eso del permiso de la señora, ahí... Si la mujer no le da permiso, no puede. Es en serio. Es en serio. Hay dos hermanos que tienen el micrófono prendido. ¿Es porque van a hacer alguna pregunta? Edgardo, Juan Ramón, Sergio. Edgardo Candia, hermano de Dios. Muy bien. ¿Puedo? ¿Puedo? Por supuesto, por supuesto. Dale, Edgardo. Gracias, padre. Lo de la... Llevo casi 20 años de diácono, así que tengo clarísimo el permiso de la señora, padre. Bajo firma. Bajo firma. Así que está. Dice, Oye, Edgardo, ¿quieres que te cuente una cosa? Aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, el director del diaconado desde hace algunos años se inventó una norma muy interesante. La carta tiene que venir escrita a mano. correcto. No puede ser de computador y con firmita. No, No. a mano. A mano. Así, a mano alzada, como se dice en Chile. Sí. Tiene que ser así. Mire, me gustaría, padre, que se extendiera un poco en un término que lo he escuchado mucho tiempo, o pequeñas diferencias. Se lo escuché 2 veces en una reunión de diáconos a un profesor de teología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de aquí de Concepción, y que discutían, bueno, a país de que salió eso, y un sacerdote que era, parece, no sé si todavía profesor de teología, ¿cómo era? Teología, ¿cómo hay una especialidad de la teología dogmática? De la teología dogmática también en la Católica de la Santiago. Entonces, por algo de esa reunión apareció, a ver, ¿pero qué son los diáconos? ¿Son laicos o están dentro o son parte del clero fundamentalmente? Entonces, yo creo tener medianamente claro qué somos, pero siempre me da la impresión que hay una línea finita en que se separa eso, y ahora usted algo lo tocó, por eso le pido si nos puede aclarar más eso, por favor. Gracias, Edgardo. Oiga, qué bueno que esté usted en Concepción. Estuve por allá dictando... No, en Chillán, padre, en Chillán. Ah, está en Chillán, ya. Sí, sí. Yo estuve en Concepción dictando un ciclo de conferencias. Me invitó Monseñor Chomalí hace algunos años. Ahí estuve con varios diáconos, una experiencia muy interesante. El tema fue sobre todo el tema del diaconado en la Biblia, que es un tema bastante amplio. Pero mira, esto que tú planteas, realmente, digámoslo así, técnicamente, o mejor, canónicamente, como tú lo quieras, el diácono técnicamente no es un laico. El diácono, en la iglesia hay 3 formas de vida. Juan Pablo II las llamaba vocaciones paradigmáticas. 3 vocaciones paradigmáticas, que son el ministerio ordenado, la vida consagrada y el laicado. Tú perteneces a una de las 3, como fiel creyente. O eres
laico, o eres consagrado, o eres ministro ordenado. ¿Sí? Puede haber diálogo entre una y otra. Por ejemplo, yo soy ministro ordenado y también soy religioso. ¿Sí? Eso puede suceder para ese caso particular. Pero concretamente, el diácono es un ministro ordenado. Está dentro de la primera fila. ¿Y eso qué significa? Que hace parte del clero. El clero no son los sacerdotes solamente. El clero son los sacerdotes y los diáconos. Ese es el clero. Obispo, diáconos y sacerdotes. Todos los que recibieron el ministerio ordenado son los que hacen parte del clero. Y también, lo dije en 2 ocasiones, por ser parte del clero y por recibir el sacramento del orden, hace parte de la jerarquía. Tiene una función jerárquica. Eso, vuelvo y les digo, eso es un tema largo de tratar, es un tema fascinante también, no lo vamos a tratar aquí ampliamente, porque el tiempo no nos lo da, ojalá podamos charlar un poco sobre el tema jerárquico en algún momento, pero fundamentalmente el diácono es un ministro ordenado. Ahora bien, puede ser un ministro ordenado casado, porque viene de esa condición laical y en su vida de familia, pues él no funge como cura, él funge como hombre casado y vive su vida matrimonial de una manera intensa y plena, tan intensa y tan plena como cualquier otro hombre casado. Eso tú, que eres diácono, lo sabes perfectamente. La muestra está en que le tienes que obedecer más a tu mujer que al obispo. Entonces, de eso se trata. Sí, sí. Bien, Gracias, padre. con mucho gusto. Antes de ¿Por acá? Carlos Vitali, había otro hermano, Juan Ramón. Juan Ramón. Juan Ramón. Sí, Juan Ramón, de acá de la diócesis Está- de Chillán, Chile. Está de cumpleaños Juan Ramón, ¿ah? Feliz Feliz cumpleaños. cumpleaños. Muchas gracias. Oye, dos cositas bien rápidas. Una, respecto de la malla curricular de la formación al presbiterado, a ese grado. No sé si en esa malla curricular está mi hermano aquí, que también acá pertenece a la diócesis de Chillán, que ha hecho su trabajo también como profesor, digamos, en el Seminario Metropolitano de Concepción, Juanito Morales. Pero no sé si usted tiene o maneja más información respecto a las mallas curriculares, que en los países deben ser distintas, pero si contemplan, digamos, esa posibilidad de que van a trabajar con los diáconos permanentes, ¿ya? Porque el diaconado es uno solo, el orden de los diáconos, ¿ya? Sí. Porque da la impresión de que los seminaristas, cuando van concluyendo sus procesos de formación, cuando van a ser ordenados diáconos, quieren que pase como muy luego. Es como pasar por un túnel, digamos. Oye, qué lata, bueno, ¿ya? Entonces, ojalá me ordenen luego presbítero, ¿ya? Pero esa etapa del diaconado y que le colocan más encima como un nombre para marcar como una diferencia, diácono en tránsito. ¿Te fijas? Y hacen una connotación, una división ahí. ¿Quién la hizo esa división? ¿Cuál es la razón, la motivación de eso? Ya. Ese es un tema. La malla curricular, si preparan a los presbíteros y si no los preparan, ¿por qué? Para enfrentarse con el diácono permanente con el que al final de cuentas van a encontrarse en las parroquias, ¿ya? Pastoralmente, para que sean hermanos en la misión, definitivamente. Y lo segundo, ¿por qué siempre es esto de hablar del hacer del diácono y no del ser del diácono? Que parece que culturalmente como que se refuerza una más que la otra. Eso, gracias. Gracias, Juan Ramón. Ambas preguntas muy importantes. Mira, lo primero es lo siguiente. Yo te comento un poco desde mi experiencia personal. A mí me ha tocado montar ya 2 veces la malla curricular de la Escuela Diaconal de la Arquidiócesis de Bogotá. La hice al inicio porque me tocó a mí fundar esa escuela hace ya más de 20 años, 20 y tantos años. Fue un ejercicio fascinante y ahora que he retornado después de los años nuevamente a colaborar en ese mismo escenario, cuando entramos nosotros, que nos nombró el cardenal a un grupo de sacerdotes, nos nombró a 8, dijimos, vamos a revisar la malla curricular. Y realmente yo dije, pero ¿qué es esta colcha de retazos tan espantosa? Fue lo que yo me atreví a decir, porque vi que eso había de todo. Y entonces
Les hice este planteamiento a mis compañeros sacerdotes, les dije, mire, revisemos esta malla. Yo creo que lo que ellos han aprendido está muy bien, la voluntad de los profesores ha sido la mejor, pero aquí hay que desmontar un vicio. Y el vicio es que la formación para el diaconado no es formación para el seminario. Es diferente. La formación para el seminario mayor es una cosa y la formación para el diaconado es otra. La formación para el seminario, del seminario está enfocada de una manera mucho más fuerte en toda una profundización doctrinal y en toda una profundización de la teología en cuanto tal. La formación para el diaconado ciertamente debe tener un componente doctrinal importante, pero debe enfocar al servidor en su desempeño de servicio. Y en ese sentido, también debe ser una formación práctica en muchas cosas. Y es en ese sentido en el cual la malla curricular para el diaconado, que entre otras cosas, los documentos de la Iglesia la traen. Yo ahí les referí, por ejemplo, la Sacrum Diaconatus Ordinem y el documento Ad Pascendum del Papa Pablo VI, que ya venía trayendo en qué se tiene que formar un diácono. Pero hay otros documentos posteriores y hay un directorio y un documento para la formación de los diáconos en el cual dice claramente qué deben estudiar y qué no es necesario que estudien. ¿Por qué? Porque es que no los estamos formando para ser maestros de la fe, sino para ser testigos de la fe. Hay una diferencia entre ambas cosas. Al diácono se le forma para ser testigo de la fe, al sacerdote para ser maestro de la fe. Y eso tiene ya unas connotaciones diferentes. Eso respecto de lo primero, y creo que es muy interesante hacer esa observación. Y en segundo lugar, yo me cuido mucho cuando hablo del diaconado, que hablo mucho, yo al menos una vez por semana estoy en temas de este tipo, porque pues llevo ya como unos 28 años profundizando un poco este tema, me apasiona. Ya llevo 2 tesis elaboradas sobre el tema, pero yo me cuido mucho de hablar de lo que el diácono no hace, porque es una trampa. Entonces, ¿quién es el diácono? El que no puede confesar. ¿Quién es el diácono? El que no puede ungir a los enfermos. ¿Quién es el diácono? El que no puede presidir la misa. Pero resulta que el diácono, podemos decir cosas que sí, puede concelebrar el rito eucarístico. El diácono puede acompañar a los enfermos. El diácono puede acompañar la conversión de vida en la fe. Entonces es mucho más interesante hablar de lo que sí que hablar de lo que no. Cuando tú no conoces mucho del diaconado, lo único que puedes decir de él es qué es lo que no hace. Y eso es una pena, pues porque realmente eso no es lo que define el ministerio. Porque si tú lo estás comparando con el del sacerdote, este hace esto y este hace lo otro. No, el diácono tiene sus propias funciones. Tiene su propia manera de ser, de pensar, de actuar, de servir dentro de la iglesia. Entonces no es esto sí y esto no. Son vocaciones distintas. Peras no son manzanas. Y ese es más o menos como el ejercicio en ese identificar la misión de servicio propia del diácono. Carlos Vitali tenía la mano levantada, no sé si va a hacer uso de ella. Si no, está Gerardo Vargas. Gracias, Adrián. Lo que pasa es que quedó claramente respondida en la pregunta que me formularon, o sea, que formularon anteriormente. Era lo mismo que preguntaba yo. Ok, Gracias, Te Carlos. agradezco. Gracias a ti, Gabriel. Gracias. Gerardo, entonces, puede tomar la palabra Gerardo. Gerardo Vargas. Sí, gracias, buenas noches. Me llamaba la atención ahora cuando el padre mencionó de que, bueno, hay sacerdotes, hay presbíteros e incluso obispos que a veces se resisten ligeramente a lo del diaconado. Y me llamaba la atención porque, bueno, te hablo aquí desde Costa Rica, diócesis de Tilarán. Y entonces uno ha notado incluso por Muy el buenos testimonio, amigos con Monseñor Victorino Girardi. e incluso por el testimonio de los otros diáconos permanentes. Bueno, yo estoy en un proceso hacia el diaconado, ¿verdad? Pero, padre,
¿qué hay entonces si hay una historia bíblica, si hay una historia desde la iglesia del diaconado, si incluso el Concilio Vaticano lo vuelve a retomar? Entonces, la pregunta es, o la reflexión, ¿por qué hay tanta resistencia pues de los presbíteros e incluso que usted mencionaba de los obispos hacia esa figura del diácono? Si partimos de que él va a encargar de la figura del Cristo servidor, o sea, no va a llegar a ser sacerdote, no va a llegar a ser obispo, o sea, se siente o se sentirá reemplazado el sacerdote, que no creo que debiera. ¿Qué pierde? ¿Qué siente el que pierde? Su fama, su popularidad, en fin, que marque tanta diferencia en eso. Gracias, padre. A ver, gracias Gerardo. Sabes que no sé si lo sabes, pero en tu diócesis se ordenaron los primeros diáconos de Costa Rica, ¿no? En la diócesis de Tilarán. Y te comentaba que tuve la oportunidad de conocer a Monseñor Victorino Girardi, que fue el que los ordenó. Un misionero comboniano muy valiente, muy querido. Lo conocí de sacerdote, ya después lo hicieron obispo. Pasó por 2 diócesis, no sé, y estaba emérito. Un hombre realmente muy lúcido, muy buen teólogo además. A ver, mira, yo creo que hay al menos 2 razones y ninguna de las 2 es lo suficientemente importante. La primera, digamos que el desconocimiento de la vocación diaconal, porque en los pénsumes de los seminarios no se estudia realmente a fondo el diaconado. Debiera conocerse un poco más sobre el diaconado. Eso es una necesidad. Entonces los sacerdotes se ordenan sin entender mucho eso de qué se trata. Ellos aprenden alguna normativa que tienen que aprender generalmente para el examen de órdenes, ¿sí? Y en ese sentido, pues saben que van a estar ahí unos 6 meses, 8 meses, máximo 1 año, ¿no? Entonces realmente la profundización y el conocimiento del ministerio diaconal es un tema del cual hay mucha necesidad entre los sacerdotes, mucha necesidad. Entonces, muchas de las objeciones que aparecen son objeciones de incomprensión del ministerio. Yo te cuento, por ejemplo, cuando se planteó la posibilidad de fundar el diaconado aquí en Bogotá, yo estuve como director del Departamento de Diaconado Permanente de la Conferencia Episcopal varios años. Por esa época hubo cambio del arzobispo de Bogotá y yo le dije, oiga, monseñor Rubiano, ¿por qué no creamos el diaconado aquí en Bogotá? Y entonces me dijo, ¿y cómo hacemos? Nos pusimos un día a charlar y yo le dije, mire, lo primero por donde toca empezar es por los curas, no por las vocaciones al diaconado. Lo primero que hay que hacer aquí es instruir a los sacerdotes, porque si no los instruimos, ellos no van a poder cultivar la vocación diaconal en las parroquias. No van a poder realmente impulsar ese ministerio en medio de la comunidad de los creyentes. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos temores de por medio. Por ejemplo, un temor que puede tener un sacerdote es que le quiten a sus mejores laicos. No, yo no voy a soltar este laico porque es que me sirve aquí y ahora va a resultar de diácono. Y entonces lo que hacía de laico, entonces, ¿dónde va a quedar? Pero esa es una visión egoísta y es una visión reduccionista del ministerio, indiscutiblemente. Entonces hay un tema de conocimiento, pero también hay un segundo tema de responsabilidad. ¿Por qué? Te voy a contar, porque hay una cosa difícil de entender, y es que en nuestro contexto latinoamericano, no así en otras partes, como sucede en Estados Unidos o sucede, por ejemplo, en Alemania, el sacerdote mientras vive de su ministerio, el diácono no vive de su ministerio. Entonces, si yo en mi parroquia, yo cura, tengo que mantenerme y sostenerme con la parroquia, y entonces, y este hay que sostenerlo a él y sostenerle a la mujer y los hijos. Entonces, económicamente yo voy a hacer, ¿qué voy a hacer con el personaje? Es un tema práctico, absolutamente práctico, pero les aseguro que los sacerdotes se lo preguntan. Pero si yo he hablado con ellos muchas veces de eso. Entonces, claro, ahí hay un tema de incomprensión. Por eso te digo, ninguna de las 2 razones es lo suficientemente importante, pero suceden y están ahí. Entonces, no hay motivos. Entonces, yo digo, hay que tomar una ruta. Y la ruta tiene que ver con la formación del clero
para entender el ministerio diaconal. Y vale la pena hacerlo. Incluso a los obispos también hay que instruirlos del tema, porque hay otros que, cero. Yo tuve ahí un par de casos cuando trabajaba en la conferencia episcopal de obispos que los cambiaron de diócesis, ¿no? Yo estaba ahí, llegaban a mi oficina, oiga Gabriel, ¿y esto cómo se maneja? ¿No? ¿Y esto cómo se trata? Entonces, no, pues señor, vamos, charlemos largo a ver. Y entonces yo empezaba a acompañarle a sus diáconos por lo menos sus 2, 3 primeros meses de nueva sede. Pero es un tema muy interesante que tiene que ver con que necesitamos conocer un poco más esas vocaciones dentro de la iglesia. La iglesia es más pluricultural de lo que nos imaginamos, es más variopinta de lo que podemos pensar. Y es en ese sentido en el cual esta es una vocación muy interesante, muy particular. Y te voy a pasar un dato más, Gerardo. Es la vocación que numéricamente está creciendo más en el mundo. La que más está creciendo numéricamente en el mundo. Más que los sacerdotes, más que la vida religiosa, masculina y femenina, por supuesto. Es un dato muy interesante también para comentar. Pero hay que conocerlo. Gracias. Gracias. Finalmente, vamos a cerrar con los Chacón, que tenían levantado la mano, José y Mari. Lamentablemente María Angélica la vamos a tener que dejar para la próxima semana. Y al final, José Gabriel, si nos puedes contar cómo adquirimos este libro. ¿Sí? Entonces, primero los Chacón, con ellos culminamos y luego nos explicas esto y ya damos por culminada la charla de hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es José Chacón, sí, yo soy de Costa Rica, diácono permanente, ordenado hace apenas 2 años, y con el tema de la pandemia, pues pueden imaginar que ha sido poco el servicio que he podido prestar, porque prácticamente pues hemos pasado tiempos de cuarentena, y las iglesias acá en Costa Rica en algún momento han estado también cerradas por el tema de la pandemia. Muchas gracias más bien por ese ratito, Padre José Gabriel, que nos regalas con tus conocimientos. La pregunta mía va en lo siguiente. Nosotros aquí en la Arquidiócesis de San José estamos, por decir algo, empezando. Los primeros diáconos ordenados hace 6 años, 7 años más o menos, y yo junto con otro hermano hace 2 años tuvimos esa bendición de que la iglesia nos regalara ese ministerio. Mi pregunta va por la siguiente. Nos hablabas ahora, José Gabriel, del tema de los ambientes, por ejemplo, el ambiente de la familia, el trabajo, la escuela, etcétera, ¿verdad? Yo tengo claro que el diaconado es para servir en un ambiente también. Por ejemplo, yo estoy trabajando en el ambiente, en el mundo de la familia. Me apasiona trabajar con la familia. Pero como nos comentabas ahora, nosotros como diáconos no podemos andar de un lado para otro, ¿verdad? Peloteando por acá, peloteando por allá, nos decías ahora. Pero en territorios misioneros nos decías que sí, si es un tema de misión, sí podemos caminar de un lado para otro. La pregunta en concreta, José Gabriel, ¿cómo sería entonces el tema nuestro con el sacerdote de un lugar que no es propiamente donde nosotros nos ubicamos? No sé si me entiendes. Por ejemplo, no sé, yo vivo acá en San José, capital de Costa Rica, pero si tengo que trabajar en una ciudad como Liberia, donde conociste al padre Girardi, allá, ¿cómo tendría que ser? Aunque es una diócesis, es otra diócesis. ¿Cómo tendría que ser esa comunión con el sacerdote de otro lado, que no es propiamente donde yo pernoto? No sé si me entiendes la idea, la pregunta. Sí, está claro. Mira, hay un tema ahí fundamental con el diaconado que sucede de la misma manera como sucede con el sacerdocio, que se llama incardinación. Correcto. Incardinación. El diácono
está tan incardinado a una iglesia particular como el sacerdote a su iglesia particular. Están incardinados de la misma manera. ¿En qué consiste esa incardinación? En que yo me debo a esta iglesia particular y la sirvo. Claro, esa iglesia particular podría, ese obispo, por ejemplo, podría decirme, hombre, ¿por qué no apoyas un servicio misionero? ¿Sí? Y ese servicio misionero está fuera de esta iglesia y está en esta otra. Y tú lo puedes hacer, tú te puedes movilizar, no tienes nada que te lo impida. Tu esposa te acompaña, puede hacerlo contigo. Digamos que ahí, en ese contexto, hay como un cambio de lugar, un cambio de lugar. Yo fui insistente en decir que el ministerio diaconal es un ministerio de contextos y es muy importante que esté centrado en ese contexto. Pero eso no significa que tú como persona solo te puedas deber a un contexto. Tú puedes estar también en varios contextos y en ese sentido puedes cambiar de contexto. A los religiosos nos pasa mucho eso. Por ejemplo, yo he tenido que estar en la formación de mis hermanos, he tenido que tener oficios de gobierno, he tenido que ser párroco. Ahora estoy de rector en una universidad. Me ha tocado pasar por distintos apostolados. Entonces, todos somos capaces de, utilicemos una expresión cotidiana, somos capaces de cambiar el chip. Y en ese sentido, pues también podemos estar en disposición de entrar en diálogo con otro contexto, con otras personas, con otro sacerdote, que no sea necesariamente mi propio párroco. De hecho, hay diáconos que no viven en la parroquia en la que trabajan, sino que están destinados a una parroquia que no es la suya. Digamos que si está en la suya, muy bueno, pero hay una cosa que pasa con el diaconado que no sucede necesariamente con el sacerdocio, y es que como el sacerdocio está al servicio de la iglesia local, el diaconado está al servicio de la misión del obispo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, por ejemplo, es que hay pastorales especializadas en las cuales un diácono puede cumplir una función mucho mejor que un sacerdote. Te pongo un caso, pastoral funeraria. Muy triste para un sacerdote que su vida de sacerdote sea celebrar funerales todo el día. Pero resulta que la pastoral funeraria es una pastoral muy importante en la vida de la iglesia y puede haber un diácono que se especialice en eso y que conozca del dolor humano y que conozca de lo que significa y representa la muerte. La pastoral carcelaria, la pastoral familiar, la pastoral educativa. Entonces, las pastorales especializadas tienen mucho que ver con esa misión diaconal. Ese es uno de los temas de los que yo voy a referirme la semana entrante, porque me parece muy interesante que miremos todo este tema de las diaconías, ¿no? Las diaconías del diaconado, que yo creo que vale la pena verlo. Entonces, es un poco lo que vamos a tratar de mirar un poco, ¿no? Es decir, las diaconías del ministerio y también la ministerialidad de ese diácono, eso cómo funciona dentro de la vida de la iglesia. Y por eso vamos a tocar un poco el tema de lo teológico. Porque en el fondo la única manera de poder entender la particularidad de ese ministerio del diácono es a través de la ruta de la teología, que es un poco lo que yo planteo. Entonces, es un poco eso. Padre Adrián, si usted me permite una pequeña moción para no dejar aquí al esposo de María Angélica esperando con la pregunta. Sí. Entonces, de pronto, aprovechando que ella se llama como mi hermana. Muy bien. Entonces, a la orden, usted es el que tiene la palabra. Déjalo con la mano alzada, hombre. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, buenas noches, mi nombre es César Giraldo, soy de aquí de Jamundí Valle, al ladito de Cali, Santiago de Cali. Valle, Uy, buena, conozco. De la escuela de diaconal. Conozco, la tierra de los cholados. Sí, claro, deliciosos. Después le contamos a los chilenos qué son los cholados. Bueno, tengo una pregunta sencilla. Si el diácono debe ser testigo de la fe, distinto del maestro de la fe que es el presbítero, ¿en qué debe consistir entonces la prédica de nosotros los diáconos en proceso? O ya ordenados, si Dios lo permite, es decir, porque pues el sacerdote tiene digamos, estudio académico más riguroso y nosotros tendríamos otro menos riguroso, digamos, ¿en qué debe consistir esa prédica? ¿O a quién debe No, la pregunta es de una trascendencia total. Te voy a decir por qué.
porque hay que ir a la palabra de Dios para poder responderla. Me voy a explicar en 1 minuto o 2 minutos. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, fueron enviados a predicar la buena nueva del reino. Fueron enviados a predicar que Cristo había resucitado. Y fueron enviados también a transmitir el Espíritu a través de su palabra, a través de ese mensaje. Y esa fue su función de apóstoles. Y de ahí viene la misión episcopal. En cambio, los primeros servidores de la iglesia fueron mandados a servir a las mesas. Capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos fueron enviados a servir a las pobres viudas que no tenían quien las sirviera. Las pobres viudas helénicas de la época. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la predicación? ¿Cuál es la diferencia entre ser maestro de la fe y ser testigo de la fe? Eso no significa que el uno no pueda hacer lo otro. Eso no significa que un predicador, que un diácono no pueda ser un gran predicador y pueda llegar realmente a ser maestro de la fe, ¿sí? Pero por formación. Y eso no significa que un sacerdote no tenga que ser testigo de la fe. Pero la diferencia es muy sencilla. Los apóstoles fueron enviados a predicar. Los diáconos fueron enviados a servir. Estos diáconos o estos primeros servidores, mientras servían, hablaban de Dios. Mientras servían, predicaban. Por eso el ministerio de la predicación está íntimamente conectado con el ministerio caritativo de la iglesia para el grado de los diáconos, para el orden de los diáconos. Porque el asunto del diaconado no consiste estrictamente en hacer obras de caridad, sino en que mientras haces caridad, eres testigo de la fe también con tus palabras. Ese es el caso de Felipe y es el caso de Esteban. Si tú miras, por ejemplo, lo que relata el libro de los Hechos, capítulo 7, capítulo 8, ¿con qué te vas a encontrar? Con las predicaciones de Felipe y de Esteban. Es que ahí se narró precisamente en el Evangelio de hoy. Miren ustedes cuál es la primera lectura del libro de los Hechos hoy, la predicación de Felipe. Entonces, estos primeros hombres, y me refiero a ellos, perdónenme un minutico, ya te llamo que estoy terminando una conferencia, ¿vale? Ya te llamo. Es una llamada importante, qué pena. Entonces, esa es realmente la esencia de la diferencia, ¿sí? Y el ser testigo de la fe no omite el servicio de la predicación, por el contrario, lo requiere, porque de nada te sirve a ti ponerte a servir. Por eso decía San Ignacio de Antioquía una cosa muy interesante: estos no son simplemente servidores de platos y de ollas, estos no son simplemente servidores de mesas, estos son testigos. ¿Por qué? Porque mientras sirven, predican. Entonces, ese es realmente como su naturaleza. Es un tema bien interesante, bien sutil, pero muy interesante, porque de nada funciona tampoco el único servicio caritativo en el cual tú no hables de Cristo. Si tú vas a prestarle servicio a los pobres, háblales de Dios. Lo menos que puedes hacer mientras les estás sirviendo un plato de comida o sirviéndoles un chocolate en la noche en la calle. Por lo menos háblales de Cristo. Entonces, siempre la predicación en el ministerio diaconal va conectada con la caridad. Y por eso el diácono, cuando predica en la misa y lee el Evangelio, también se encarga de servir el altar. Litúrgicamente, eso es una figura, es como un testimonio visual, ¿no? En el cual él, mientras lee la palabra, también sirve al altar, también sirve a la mesa. Su condición de servidor de la mesa, él no lo pierde dentro de la liturgia. Por el contrario, si hay un diácono en la liturgia, él es el que tiene que servir a la mesa, no lo debe hacer el sacerdote. Porque la función del sacerdote es una función presidencial. En cambio, la función diaconal no es presidencial. Es una diferencia muy importante y hay que tenerla en cuenta.
Muchas gracias, padre. A ti. Oiga, cuando vaya por allá me regala cholados. Claro, Los bienvenido. cholados son unos helados de... ¿Cómo lo describís vos? ¿Ah? Pues son llenos de hielito con mucha fruta y lechera y todo eso. Vienen bien completos, deliciosos. Para no dejarlos con la curiosidad. Bueno, hay muchas preguntas en el chat. Una de ellas, pero las vamos a dejar para la próxima semana porque ya llevamos 2 horas de conexión. Muchas tienen que ver con el diaconado femenino, que te la dejamos ahí boteando para la próxima semana. ¿Sí? Está bien, listo. Tema fascinante. No, miren, la idea es que la próxima semana toquemos 2 puntos. Uno, las diaconías del diaconado, ¿sí? Y el otro, los temas teológicos complejos del diaconado. Porque el diaconado teológicamente tiene toda una complejidad. Entonces, ese es un asunto que creo que es interesante también analizarlo. Y lo otro de lo que me habías hablado, espérate, del libro. Por aquí lo tengo. Esta es mi biblioteca de diaconado. Por aquí la tengo, mi biblioteca. Ahí le botamos corriente al asunto. Nada, este libro que tengo aquí se llama Diaconado, Orden y Ministerio. Pues es mi tesis doctoral de teología sobre el diaconado. Es un libro que recoge un poco los temas centrales de la teología del ministerio diaconal, trabajados pues de una manera más sistemática, un poco más técnica, en la cual yo trato como de hacer una lectura, una relectura del número 29 de la Lumen Gentium, porque yo personalmente sostengo, y eso es un poco como mi tesis, que el número 29 de la Lumen Gentium dice mucho más de lo que dice. Y en ese sentido es un poco como la lectura transversal de la comprensión más amplia de todo el ministerio diaconal. Es decir, ese número lo escribieron los obispos, pero realmente yo creo que es un número inspirado por el Espíritu, porque dice un montón de cosas realmente muy interesantes. Entonces, lo que yo hago es, pues, simplemente hacer una perspectiva teológica, que es el nombre de la obra, una perspectiva teológica desde Lumen Gentium 29. Eso es. Este libro lo sacamos en coedición de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de Santo Tomás y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también en Chile. Porque uno de los examinadores de mi tesis fue el doctor Juan Daniel Escobar Soriano, de la Facultad de Teología de Valparaíso. Entonces, es una coedición de 3 universidades católicas para publicar algo sobre el diaconado. Ese es el libro. Lo pueden conseguir por internet. Ajá. Yo no me gano nada. Muy bien. A mí no me llega ni un peso de eso. Bueno. Pero bueno. Bien, muchas gracias a todos, a todas. En primer lugar a José Gabriel por su tiempo. Hoy día nos ha dedicado 2 horas. Te damos las gracias, mi hermano querido, y nos vemos el próximo día jueves. Recordar que es el mismo, Dios primero, recordar que es el mismo link, y quien no estuvo la clase anterior ya está subida en la plataforma que se las he dejado reiterativamente en el chat, en YouTube, y mañana ya estará subida también esta charla de hoy. Y muy bien, si les parece, muy buenas noches a todos, a todas. Buen descanso. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Buenas noches. De antemano. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches, Juan Ramón. Gracias, amigos. Chao, chao. Buenas noches a todos. Chao. Desde Chile.